misma figura 1 vista en perspectiva, para que el estudiante entienda, y eso parece ser que ayuda a que precisamente la pregunta realmente no se pierda. Bueno, entonces ese es el test finalmente que me gustaría de pronto reportar. Es digamos, una herramienta interesante para la comunidad que, digamos, le gustaría trabajar en ese tipo de estudios de la evolución del concepto del nudo, ya que hay pocos estudios de eso. Cuando uno también mira el test, cuando uno va a construir cada uno de estos, uno tiene que mirar ideas intuitivas. Entonces, pues también a través de, digamos, algunas tablitas que tengo acá, me gustaría mirar que más o menos esas son las preconcepciones que más se encuentran. O sea, una preconcepción que más se encuentra en el estudiante es esta: a mayor velocidad, mayor presión. Esa es una preconcepción vista, por ejemplo, por la jeringa. Cuando él coge con la jeringa, ¿cierto?, y entonces presiona, entonces uno le pregunta al estudiante, el estudiante ve que como va con mayor velocidad, pareciera que tiene mayor presión, digamos ahí en una región del... Esa es una preconcepción muy interesante. Esta otra es interesante, o sea, el estudiante, digamos que confunde un poco eso del efecto que produce un flujo frontal sobre una superficie, confunde ese efecto con lo que produce el efecto del flujo lateral. O sea, él piensa que este flujo incidiendo es lo mismo que este incidiendo. Digamos que esa es una preconcepción también, digamos, que se ve evidente, digamos, de acuerdo a lo que uno interacciona con el estudiante a través del test o a través también de las preguntas que se van haciendo. Y esta también, ¿no? Menor diámetro del tubo, mayor presión. Esta también es muy evidente, ¿cierto? Bueno, muy evidente. Entonces voy a volverme aquí para seguir vamos en el diseño del test. Y luego entonces ya teniendo el instrumento con el que iba a medir la evolución del aprendizaje, ya teniendo las guías control, entonces lo que quedaba simplemente era tratar de organizar, ¿cierto?, y implementar una metodología basada en TOPS y utilizando esos experimentos. Entonces aquí rápidamente describo algo, no mucho. Ahí tuve que hacer muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que me di cuenta en varios semestres es que, bueno, previo a la semana de aprendizaje activo, que generalmente eran las 2 últimas semanas de las 16 semanas que se prevén, digamos, en esos planes curriculares, entonces tocaba hacer una descripción de las actividades de esas 2 últimas semanas. Siempre utilicé 2 semanas. Tocaba asignar los grupos, tocaba aplicar el test una semana antes, ¿cierto? Tocaba pues describir los materiales de trabajo, ellos debían traer algunos de esos materiales. Tocaba ilustrar, digamos, eso en el peso de evaluación. Si uno lo colocaba simplemente como que eso era para aprender, pero no tenía peso en la evaluación, entonces tampoco parece ser que eso moviliza al estudiante. Tocaba hacer un ejercicio piloto con otras preguntas de otros ámbitos para que más o menos el estudiante no llegara como tan perdido al asunto, porque es como siempre ha venido trabajando con el método tradicional y uno de repente le pone otro método, entonces también, si como que no se sabe bien el método, seguramente eso también incide mucho en los datos. Lo que siempre me di cuenta es que uno también debía dejar un poco antes, es decir, hasta esa semana, un previo de conceptos de hidrostática, por lo menos el de presión, el de principio de Pascal, de Arquímedes, como que eso ayudaba de alguna manera un poco. Bueno, esto aquí le puse cuidado a algunas preguntas interesantes. Me gustó este ejercicio, ponerle al estudiante una situación donde se observe lo que él está pensando y pues que lo valide. O sea, una hoja, de poner que el estudiante a través de un popote sople y entonces observar qué sucede. Y él de una vez predice que efectivamente esto empuja y separa la hoja. Luego viene la otra situación es, mire, esta es, digamos, una frase tomada de ellos. ¿Sí? El aire soplando empuja la hoja, el flujo que sale del pitillo, allá en Colombia le decimos pitillo, acá es popote, incide sobre una sección de la hoja y presiona. ¿Listo? Aquí entonces le presenta la otra situación. Entonces en esta situación, ¿cierto? Entonces el estudiante, esto es lo que dice. La mayoría predicen eso. La mayoría hacen predicciones como cuando se sople en medio de los 2 globos, estos se separan, ¿cierto? Es muy interesante cuando soplan y no se separan, ¿cierto? Y entonces ver toda la movilización que produce el estudiante para tratar de cambiar de ideas y entender la situación. Bueno, hay algunos acuerdos que tocó hacer con los estudiantes, como por ejemplo, en esas 4 sesiones tocaba darle un peso a la evaluación. Claro que esa evaluación no tenía nada que ver con el test. Se le daba un bono por presentar el test, pero
digamos que la asistencia era la que tenía parte que ver con la evaluación. Se decía, bueno, si llega antes que el profesor le ponemos 5, si llega, digamos, con el profesor le ponemos 4, pero eso era más un trabajo por darle como el cuento de movilizarse, pero nada tenía que ver con la parte de la... O sea, era para tener al estudiante más ahí, más no para evaluarlo con eso. Evaluarlo en la investigación, por supuesto. Era como separar un poco la investigación de la aprobación de la materia. Eso era... Bueno, entonces tocaba pues hacer, digamos, decirles compren las guías, o estas son las fotocopias. Decía lo importante que era la participación en las tareas, los materiales, es decir, todo eso formaba parte del 12% para que aprobaran la materia, ¿cierto? Entonces de alguna manera eso los movilizaba. Toca llegar a un acuerdo como este, no usar celular. Cuando se usó el celular no hubo buenos digamos, ganancias. Tratar de ir como al unísono, no experimentar antes de predecir, ¿cierto? No se muestra nunca la solución del test, tocaba decirle al estudiante eso. Bueno, algunas personas incluso lo critican, dicen, pero eso es como conductismo, pero pues tocaba decir eso es control de clase, porque si no se hace eso, no se tiene el escenario apropiado para al menos originar ese ambiente de aprendizaje. Bueno, entonces más o menos lo que se hizo fue eso, durante 2 semanas de las 16 posibles, se intervinieron tres grupos más o menos de 30 estudiantes cada uno, se aplicó el test una semana antes, se hizo la instrucción con POCs durante siempre más o menos 4 sesiones, realmente 3 sesiones al año no alcanzaban, se aplicó el test, ¿cierto? Al lado del examen final, ¿cierto? Con la promesa de darle un bono si pasaba de cierto valor. Bueno, en eso pues en ocasiones no fue tan bueno, pero más o menos el grupo, digamos, que mejor lo hice juiciosamente, apagando muchas de las cosas. Es decir, tuve experiencia como que, por ejemplo, cuando estaba con POCs, tenía un estudiante ahí pintándose las uñas porque había terminado antes. Tuve experiencias como que los estudiantes se salían a contestar su celular y entonces pues de alguna manera como que yo no sabía si eso eran variables que tocaba apagar, quitar, algo así, ¿qué hago yo? Entonces por eso tocó hacer como ese tipo de control de clase que la gente dice, pues es control de clase, pero que otros dicen, no, pues eso es mucho conductismo, usted me los está condicionando mucho. Han habido críticas de esas. Bueno, sin embargo, más o menos en un estudio con esos 3 grupos se reporta esto. Con el método, con el grupo digamos, testigo, es este, digamos, el grupo testigo, más o menos busqué. Casi siempre, aquí son datos de un grupo testigo que una vez fue mío, un grupo testigo que una vez fue de un profesor, que más o menos es tradicionalista. Y más o menos esta manchita aquí, este punto, se observa siempre en esta zona, es decir, de ahí no pasa, ¿cierto? En el aprendizaje, o sea, en la ganancia que se tiene. Y más o menos para los 3 grupos siempre se reporta esto cuando se hace apagando muchas de esas variables. Entonces está arriba de, digamos, de 0.6 más o menos se observa eso. Hay uno que está por aquí en 0.5, pero hay 2 muy buenos que están en 0.6. Este pues se mandó como artículo, está en revisión. Está en revisión para la revista de Brasil. Se me han dado respuesta. Ellos se toman más o menos siempre entre 6 y 8 meses. Este es un artículo que se envió allá. Bueno, aquí está el artículo. Este es, digamos, contando la situación. Está mostrando más o menos lo que se hizo, lo que se logró, también reportando los resultados. Ahí están las ganancias. Y bueno, aquí está. En la próxima voy a hacer eso. Voy a volver aquí. Y aquí entonces voy a mostrar ya datos. Entonces, pues, los datos más o menos que uno recoge están reportados acá, en la tesis están con algunas cosas de estas. Para esto hicimos un programa en C++ que nos permitiera procesar más rápidamente esos datos. El proceso de los datos se hizo entonces, no sé si se puede abrir. Este es el programa más o menos hecho en C++, donde pues más o menos lo que uno tiene en cuenta aquí es el número de estudiantes, el número de preguntas y el número de distractores. Siempre fueron 5, entonces por ejemplo este programa calcula todo esto, la homogeneidad, la distribución, el Q de Richardson. Le muestra uno cosas apagando, digamos, algunos renglones o colocando algunos renglones. Que se hizo para agilizar el proceso de los cálculos. Bueno, la ganancia, pues como ya había mostrado, es esta.
volver aquí, el coeficiente de BAO, digamos que fue este, casi siempre para el grupo sin instrucción comienza por aquí en esta zona, más o menos está distribuido en esta zona. Aquí coloqué el del grupo tradicional que mejor quedó, porque hay grupos tradicionales que están por acá, ¿sí? Pero esta es una gráfica donde el grupo tradicional, donde el profesor más o menos logró cosas interesantes. Y este ya es con la metodología POX con experimentos discrepantes, se dispara bastante las barras del coeficiente de BAO. Bien, aquí está un mejor, digamos, pregunta a pregunta para mirar los vectores de evolución de BAO. Entonces, pregunta a pregunta. Entonces, como es tan difícil verlo, porque esto coge uno los datos, los genera con C++, los captura con Excel, entonces uno no sabe cuál es cuál. Entonces, pues aquí coloqué la pregunta 1, digamos, tiene este valor antes, pretest y posterior con posttest. Entonces, ahí puede uno observar pregunta a pregunta, ¿cierto? Cómo evoluciona desde no saber nada, luego la instrucción con el método POX. No puse ahí la gráfica con el de método tradicional, porque generalmente hay unos que están por acá, incluso hay unos vectores que se devuelven, es decir, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sabe qué pasa? Bueno, entonces aquí me devuelvo, aquí. Sí, ya está el coeficiente BAO. Estos son los logros. Bueno, ahí las publicaciones que más o menos se lograron. Esta fue una en la PLATE, esta fue una en la revista T de la Pedagógica de la Universidad Pedagógica de Colombia. Esta también fue en la revista colombiana de Física. Esta está bien, más o menos bien posicionada a nivel de conciencias, es clase B. Esta es en LATE, más o menos como afín, digamos, a todo esto. Esta es en LATE también. Esta es en la revista colombiana de Física. Puse solamente los títulos y más o menos dónde se publicó. Esta es en LATE. Esta es la última que se logró en la revista de Brasil, ¿cierto? Donde se aporta, digamos, a la comunidad esa cosa interesante del soplador como una herramienta didáctica, digamos, porque incluso ahí lo que se observa al final es que incluso si uno lo utiliza como proyecto, ¿sí? O sea, uno deja como proyecto el soplador y lo evalúa por allá después de unas 5 semanas. Entonces lo que uno observa es que también hay como bastante corrimiento de la ganancia. Bueno, este es el que se mandó, que está en revisión última. Este está en proceso de construcción, todavía tengo problemas, como les dije. La idea es reportar el test y mirar como el proceso de construcción y validación y calibración de ese test. Pero aún tengo problemas con ese. Es decir, es posible que ese CUDER no deje buena validación del test. Entonces, más o menos ahí, no hay artículos publicados, hay una revisión y pues otro que está por ahí en construcción como perspectiva. Bueno, esos son como los logros. Conclusiones, pues algunas importantes estas. La metodología POX, efectivamente mediada con experimentos discrepantes, es más efectiva y cautivante que la metodología tradicional. Un artículo en revisión, ¿cierto? Al usar el soplador mágico como experimento discrepante para que los estudiantes lo trabajaran en su tiempo independiente, se pudo establecer una actividad de mucha motivación y movilización. Entonces fue publicado en la revista de la CIE. Efectivamente, la ley de presión y hidrodinámica de Bernoulli permite que, además es más cautivante para los estudiantes, involucrarla, digamos, es más cautivante cuando se hace a través de una fenomenología impactante. Bueno, hay unas perspectivas muy interesantes. ¿Cierto? Se ha caminado a lo largo de la construcción de un test, no se tiene todavía, digamos, el artículo completo, pero por lo menos se tiene el test, digamos que es un instrumento que se puede dejar como para seguir probando. Se han encontrado algunas preconcepciones importantes, digamos, reportadas ya, ahora sí, cierto que había muy poco estudio de esto, pero sin embargo, pues me queda como esta duda todavía a mí como investigador, y es, a pesar de que POX con experimentos discrepantes es cautivante y es más efectivo para incorporar esa ley, ¿cierto?, en esos ambientes de ingeniería, de todas maneras se vislumbra como una metodología poco eficiente en tiempo, porque es que más o menos gastaba yo 2 semanas, es decir, tomaba 2 semanas realmente para dar los conceptos. Entonces, pues, ahí sigue como la pregunta, a ver si en el futuro se puede resolver. He empezado como a mirar
metodologías interactivas donde no necesariamente sea la de predicción, utilice un poco eso, un poco combinar con otras, pero que sean interactivas también, digamos, metodologías activas, con predicciones y esos. Y me estoy tratando de acercar a una, hay una que pues quisiera describirla acá. Pues no sé, es decir, todavía no he teorizado mucho sobre el asunto, pero más o menos se hace esto. O sea, al igual que POX, se avanza, o sea, se deja una semana previa, un poquitico los conceptos de hidrostática, y se deja plantear la ecuación de Bernoulli. Ahora se deja plantear, digamos, con el método tradicional. Usted la plantea, la deja ahí. Listo. Dice que la siguiente clase, entonces se va a hacer una clase especial, ¿no? Usted se lo dice en la última clase. Entonces se sugiere, también es lo mismo, ¿no? Una semana antes, 2 semanas antes, aplique el pretest y en el examen final iba a aplicar el posttest. Pero más o menos lo que hice fue eso. Ahora lo que avancé fue que la ecuación de Bernoulli se deja planteada y ahora se sugiere que la próxima clase es muy especial, que vengan todos, etcétera, que es posible que incluso se le den bonos, pero la clase especial es que es una sección interactiva donde yo planteo una situación, le pregunto al estudiante, planteo una situación, digo yo, planteo una situación, la analizo con ecuación de Bernoulli, método tradicional, la vuelvo y pregunto a los estudiantes y así más o menos la clase inicia con eso, recordando la ecuación, planteando prototipos, se usan el soplador en la encuesta, ahí no lo conocen todavía, se hace un poco de cosas, hasta ahí van como 15 minutos, se plantea otra situación con el tubo de Venturi, es decir, se hacen como cosas de ese estilo, usando la ecuación y diciéndole siempre, haciendo conciencia de que la ecuación de Bernoulli es una herramienta de pensamiento para dar cuenta del fenómeno, para predecir sobre el fenómeno. Bueno, ahí más o menos la última que hice fue esta. Se plantearon 14 situaciones en 2 horas de clase, o sea, en una sesión de 2 horas. Y la última de esas situaciones fue para los globos. Sin embargo, ahí todavía la gente no puede predecir en algunos casos. Sin embargo, digamos que casi que todo el grupo, la mayoría predice. Dice que, o sea, al final les digo que se va a evaluar el tema así. En el examen final, la semana siguiente, se hace otra vez, siempre el post-test, al lado de un examen de 10 puntos, pero conceptuales, el examen final, para que no sea tan duro, porque si es con cálculos ya no alcanzaría el tiempo. Y bueno, miren lo que obtuve, eso fue pues, interesante porque, pues, no sé, a cuenta de hoy me pareció muy interesante porque en 3 grupos más o menos obtuve ganancias, no de 0,6, como en el caso de Fox, pero obtuve ganancias de 0,5, en algunas 0,55, por aquí estuve en este lado. Hay una pregunta que es, creo que la mala, la pregunta que sigue siendo mala, que está por aquí, en esa zona. ¿Cierto? Y esta pregunta mala fue porque me sucedió con el rotor de Fleigner, es que el rotor de Fleigner estaba como mal la pintura, el monacho, entonces el estudiante se confundía. Pero más o menos eso se observa. Pero entonces lo diferente aquí fue que utilicé 2 horas nada más. Entonces, pues, aunque está lo otro, yo sigo en la búsqueda de mirar una metodología como más eficiente, más efectiva, pero también eficiente en tiempo. Sería interesante. Aquí hay algunas referencias, digamos, trabajé. Es interesante estas últimas, esta Bauman, una derivación alternativa del principio de Bernoulli, que está publicada en la American Journal of Physics. Me pareció muy interesante porque esta critica en particular la deducción de la ecuación a partir de la conservación de la energía, ¿cierto? Y critica mucho los libros como Holiday, por ejemplo, Reading Holiday. Sin embargo, no va a mirar Serway y Serway no comete ese error de que coge y llega a la ecuación y entonces dice, y por eso la energía se conserva. O sea, no hace esa confusión, digámoslo así. Bueno, esta de Bauman, aquella de Bauman, que es la interpretación de la ecuación de Bernoulli, es muy interesante ver esta para poder entender esta otra referencia. Y bueno, este es el de Lehmann. Yo creo que esos son los más importantes, pero indudablemente Kina igual para que eso es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. En este caso vamos a dar la palabra al doctor Rubén Sánchez. Un par de preguntas. Ok, bueno, ya nos explicaste más o menos cómo evaluaste tu test, la dinámica, los esquemas de evaluación, ¿no?, que tuviste para diseñar el test. Digamos, tú utilizaste lo que es el aprendizaje activo también, en física, digamos, una técnica. Sí. Porque estás hablando de que utilizas POX es un aprendizaje, es una metodología activa de actuación. O sea, te estás más o menos basando solamente en el trabajo psicológico.
Sí, claro. POX es una metodología activa. Ahí lo nuevo era que no utilizaba cualquier situación, sino tratar en lo posible de poner una situación que hiciera como ahondar más al estudiante en su intuición, cómo la traía, su idea intuitiva, y después entonces mandarle el experimento discrepante, digamos así. Esa era como lo nuevo. Y digamos, digamos, ¿cuál fue la dinámica que utilizaste o el procedimiento para? Porque tú hablas de que identificaste ciertas ideas previas, ¿no? Sí. O sea, eso como... Ah, sí, hay una parte ahí que es, en la construcción del test. En la construcción del test, antes de comenzar uno la investigación, y que uno hace esa fase de exploración, entonces uno hace normalmente talleres y hace interacciones, deja proyectos, etc. Y es cuando uno hace la socialización de la actividad o cuando pasa uno por los grupos que uno encuentra, digamos, en la argumentación del estudiante, esas ideas previas. Entonces uno llega y las lleva como referente y las pone en una pregunta. Entonces uno rápidamente ya, o yo grababa al estudiante, las colocaba. ¿Entrevistabas al Sí, estudiante? sí, pues digamos que no tanto la entrevista, sino era el proceso de la situación y en ese proceso de la situación yo me acercaba, digamos, furtivamente al grupo y los escuchaba sin interactuar tanto con el estudiante. Y entonces él le decía este le decía aquel, y entonces uno iba grabando eso. Entonces ahí uno decía, ay, me encontré una joya. Entonces esa joya era tratar ahora de coger eso y volverlo pregunta. Esa fue una primera como manera. Después entonces ya con el test, cuando ya tiene una versión beta arreglada, entonces a uno vuelve y reitera, entonces manda el test y lo encuentra que efectivamente en muchas de esas poblaciones que se aplicó, efectivamente vuelven y caen en esa. Entonces uno dice, esa es como la validez de que eso es una preconcepción, porque se aplicó en varias poblaciones y más o menos como que regularmente siempre vuelven y caen en esa. Bueno, pues sería preconcepción o Ahí hay un debate internacional sobre eso. Puede ser preconcepción, puede ser idea alternativa, puede ser error conceptual, puede ser, es decir, eso no está claro y sobre eso debatir me parece que perdemos. Y otra pregunta que tengo, ¿cómo organizaste la socialización? O sea, ¿cómo organizaste al grupo? O sea, Bueno, ¿cómo interactuaste con sí, él? cuando interactué con el grupo, cuando es ya ven la metodología POX, pues ahí sí definitivamente toca seguir los pasos. Entonces ahí las guías están más o menos construidas para que en una primera instancia, digamos, hay una situación que involucra a todos para que predigan. Entonces, pero después entonces viene la fase de construir y observar, ¿cierto? Después, bueno, es decir, la metodología POX para la investigación no tiene problema. El problema de la socialización es que antes de eso yo tenía, digamos, como un conocimiento previo porque había dejado siempre, cada 5 semanas, un proyecto, ¿cierto? Para que generaran un escenario de investigación, de movilización del estudiante, de preguntas, de conjeturas, y dejaba un taller. Entonces, reuníamos en 2 horas a los estudiantes y el objetivo ahí era socializar la actividad. Socializar la actividad implicaba que cada grupo participaba, por lo menos un vocero de cada grupo participaba, y ahí otra vez uno encontraba cosas. También eso se grabó. Pero, es decir, cuando digo grabé, fue más como para ayudarme, porque realmente no hice ningún análisis del discurso con ninguna técnica. Es decir, por eso no reporto eso, que además no tiene que ver con la investigación. Pero tú dividiste al grupo, ¿no lo dividiste? Sí, cuando uno deja los proyectos. ¿Un alumno representativo? No. Cuando uno deja sus proyectos para que los socialicen a la 5ª semana, es el mismo proyecto. Y entonces uno les dice máximo 4, mínimo 2. Y ustedes se hacen con eso. Entonces ellos le presentan, mis compañeros son tales y tales, y esto es lo que vamos a socializar. Entonces generalmente habla uno de los 4. O sea, ellos se organizaban de acuerdo. Y luego ya Sí, porque cuando, a través de sí, grupos. sí, porque cuando uno los dividía así, y ustedes háganse aquí y aquí, había problemas de trabajo en equipo. O sea, y yo no puedes a mí meterme con eso. socializarlo de manera individual con cada uno, ¿no? Sería más difícil. ¿Cómo sería? O sea, no estás tú hablando de manera individual a cada uno de los estudiantes. No, hablaba todo el grupo. ¿Explicas el POX? No lo haces. Sí, el POX sí, definitivamente ellos también vuelven otra vez, eligen un grupo y ahí de nuevo el grupo que ellos eligen es, el grupo decide, yo trabajo con esta persona, con esta persona y con esta persona. Tocó hacerlo así porque esos materiales eran bastante costosos y muy difíciles de llevar, entonces tocaba por ejemplo traer una sopladora. Y entonces una sopladora por grupo, si yo traía 5 sopladoras era muy complicado. Entonces tocaba decirle, bueno, háganse ustedes con los que quieran, y ellos sabían cómo trabajar en granados. Si uno los elegía así a ojo, decían, no, es que él no cumplió, es que si nos hubiera hecho dejar a nosotros por nuestra cuenta el grupo,
Ese era un problema. También ese cómo lo manejas también el problema de la escasez, digamos, de los materiales. Sí, ¿no? sí. Y ¿qué cosa te iba a decir? Acá en la teoría de la presión de la dinámica del perdón, Ajá. mencionaste que hay una como discrepancia de los libros de texto Sí. que alegan que la ecuación de Bernoulli Sí, cuando uno sale le de sigue la la ecuación. ruta a una línea de corriente, ¿cierto? Un poco ahí, porque dices tú que ciertos textos están mal, ¿o cuál es la- Sí, o sea que hay que ciertos textos. utilizan mal la conservación de la energía, no tanto que no se conserve, más bien la están aplicando mal o ponen No, que hacen, discusión. o sea, hacen la deducción de la ecuación y después dicen que entonces por eso la energía se conserva. Y no tiene nada que Y no ver con tiene la nada que ver con ecuación. eso. Pero Porque uno no le tiene- puede seguir la línea, o o sea, sea, la ruta a una línea de corriente sí, entre dos puntos sí. y efectivamente la suma de los tres términos se conserva. Pero es posible que uno le siga la ruta a la ecuación, en ese caso de la energía, y de un valor distinto de cero, es decir, en la variación de o sea, mucho no es una constante de movimiento. Entonces, hacer esa deducción desde ese punto de vista, que por eso la energía se conserva, es lo que no es adecuado. Es adecuado. No es adecuado. Entonces ellos la sacan desde otro punto de vista. Sí, ellos lo plantean desde la formulación de la segunda ley, de la segunda ley. de Newton, y hacen toda la deducción por ahí. Ah, ok, sí. Bueno, en cuanto a tus ganancias de Hake, bueno, a lo mejor no alcanzo a ver bien, ¿en qué rango cayeron? O sea, ¿fueron muy altas? Las ganancias de Hay, Ajá, sí. las ganancias de Hay, ¿Cuál fue tu grupo, digamos, de control? Porque tú hablas de... sí, lo que pasa es que como el estudio lo hice siempre con tres grupos, Ajá, sí, hay pero veces que ¿cuál? el grupo de control fue mío, entonces Ah. me di cuenta que ahí podía introducir Pero sesgo. ibas cambiando. Y entonces en otro volví a utilizar otros tres grupos y entonces utilizaba un grupo de control que no fuera mío. Ah, ok. Sí, o sea, de hecho, ahí reporté con uno que no era mío, porque en una observación que me hicieron antes, uy, pero usted tiene todo, el grupo experimental y el grupo control. Y entonces, si tienes el grupo control y el grupo experimental, le puede introducir mucho sesgo, porque usted quiere hacer que gane uno. Y Pues yo, sí, bueno, listo, porque está bien, entonces dejemos un grupo. Uno inconscientemente puede introducir Exactamente, sesgo, ¿no? sí. Entonces tú controlaste el hecho de que, digamos, te apoyaste en otro profesor Sí, en otro y profesor. dejaste el grupo de control con ese profesor y tú Y ese hiciste fue el que mejor puse ahí que experimental. aparece. Tú manejaste el experimental, supongo. Sí, sí, yo manejé. Ok, y digamos, de esos resultados, digamos, ¿cuál fue ahora sí en numeritos, la ganancia de Hake? Eso, la ganancia de Hay siempre fue alrededor de 0, la que más se acercó fue 0,3. 0,03, pero con una desviación estándar de 0,26. O sea, hay un error grandísimo ahí. O sea, que uno no puede decir tampoco si hubo realmente cambio o no. Pero en la mayoría de los casos fue 0, la mayoría de los casos fue 0,25, 0,20 algo. Y mientras tanto con los otros métodos siempre pasa de 0,53, 0,52, incluso hay unos muy buenos como 0,60 y algo. Bueno, te estoy preguntando esto porque entonces eso quiere decir que en realidad el aprendizaje activo, bueno, porque estás usando también discrepantes, para la enseñanza de la física sí aporta una mejoría. Sí, claro, es más efectivo. O sea, la ganancia da cuenta de eso. Las metodologías activas, y en particular esa con experimentos disturbantes, donde el estudiante se moviliza bastante, es más efectiva que el método tradicional. Entonces la única desventaja sería el tiempo. El tiempo. Que sí lleva más tiempo a aplicarla, pero los programas, digamos, oficiales, pues tienden a hacer las cosas más Sí, es una desde reflexión mi bien punto de vista. interesante a mirar. Sí. Uno podría decir, bueno, pues avanzo muchísimo con metodología tradicional, pero avanzo yo y el estudiante realmente no avanza. O sea, como que viene esa reflexión. ¿Será eso adecuado? ¿No? Pero tú consideras que la enseñanza tradicional, o sea, es, digamos, o sea, sí funciona, o de plano no